Ahí creo que puedo empezar a grabar. Dime 2 segundos. Ahora sí estoy grabando. Ya, pero no se perdieron muchas como nociones. Igual lo voy a reiterar como algunas ideas porque algunos de sus compañeros no están y eventualmente puede que lo vean después. Les hablaba nuevamente de este equilibrio social y yo les decía que estamos ocupando a Pareto y que Pareto hace unas ciertas distinciones cuando habla de cómo juega el equilibrio social, en general el derecho, que lo hace como el marco regulatorio, y cuando habla de marco regulatorio habla del derecho constitucional, y cuando habla del derecho constitucional lo hace de una forma un poquito dura porque dice que el derecho constitucional asegura la proporción de dominio y sumisión dentro del sistema social. Y yo les decía que esta noción de proporción de dominio y sumisión dentro del sistema social, nosotros podíamos verlo como la importancia del derecho constitucional relacionado con el proceso constituyente que se está viviendo en Chile, pero también con todos los procesos constituyentes que se están viviendo a nivel mundial o incluso con el cuestionamiento al ordenamiento, el cuestionamiento a las diversas constituciones también a nivel internacional. Además, Pareto hace otra distinción y dice que el derecho civil asegura y eventualmente restablece la distribución entre bienes y servicios, y esto tiene que ver con el especial interés que tiene el análisis económico en lo que es la protección de la propiedad, que es algo que nosotros hemos conversado también en clases y que probablemente ustedes sí han revisado o recuerdan, ¿no? ¿Por qué es tan importante la garantía de la propiedad para el análisis económico del derecho desde el punto de vista de Posner, de Coase? ¿Por qué de Coase, si uno lo quiere decir? ¿Por qué es tan importante la propiedad? O la regulación de la propiedad y la garantía de la propiedad. Porque eso marca la diferencia si es cuál es la distribución de los derechos de propiedad. De la distribución de los derechos de propiedad como siguiendo esta distribución óptima de Pareto, ¿no? ¿Ya? Y después de eso, ¿por qué también era importante la propiedad? Porque la propiedad es súper importante dentro del análisis económico del derecho y nuestra constitución, tal cual como está hoy en día, nos demuestra lo importante que era para toda esta ola, los Chicago Boys en su momento, de la protección y garantía de la propiedad, de cómo está regulada inicialmente la propiedad y cómo cada vez hemos creado un artículo gigante de protección de la propiedad, incluso podemos incluir desde el artículo 1923 al 1924, ¿no? Es casi una hoja de la Constitución, protección de la propiedad, es así de importante. Lo primero es, como bien me dice usted, con respecto a esta garantía de la propiedad y cómo nosotros garantizamos o cómo permitimos que se hagan los usos más eficientes de la propiedad. Eso es lo que tiene nuestra Constitución y que garantiza y que es una especial manifestación del análisis económico del derecho. Nosotros, esta posición, hemos sido bastante críticos, no estamos de acuerdo, y eso no es mi opción, ¿no? Y otros autores también opinan como yo, con respecto a cómo se regula la propiedad específicamente en Chile en cuanto nosotros configuramos o representamos dentro de esta regulación de la propiedad una visión nuevamente muy conservadora de la propiedad y no incluimos, por ejemplo, conceptos de propiedad colectiva ni ningún tipo de concepto especial de los pueblos originarios chilenos o de las distintas aplicaciones que nosotros hacemos del territorio. Entonces ahí hay una crítica a cómo se regula la propiedad en nuestra Constitución, que también nos lleva al momento de crisis en el que nosotros nos encontramos. Pero esto que yo les digo es una manifestación de esta idea, de esta definición que me daba Pareto de cómo era o cómo entiende el derecho civil, cómo este marco regulatorio que nos garantiza este derecho tan importante que es la propiedad. Además, Pareto nos dice que el derecho afecta a la conservación del sistema en la medida en que manifiesta sentimientos. Es cuando Pareto me hablaba de sentimientos, y que es algo que también hemos conversado, se refiere a estos valores conservadores que pueden estar detrás de que de hecho están detrás de la normativa. Esta manifestación de poder de quienes ejercen el poder al momento de crear una determinada norma. Dado que estos juegan un papel, estos sentimientos, estos valores subjetivos, juegan un papel esencial en la conservación del equilibrio social. Y cuando hablamos de este contenido subjetivo que tiene la normativa,
nosotros tenemos que pensar en lo que está pasando en nuestro sistema actual de cuestionamiento a la Constitución, de discusión con respecto a los valores que representa la Constitución, la discusión por la cual nosotros llegamos al quiebre social que se dio en el 2019 y que se dio en distintos momentos anteriormente, pero con mayor gravedad en el 2019, tiene que ver precisamente con esto que nos dice, con este valor que tiene que ver con el equilibrio social del análisis económico del derecho que nos menciona Pareto. Es decir, el derecho se mantiene como un elemento o juega este papel de equilibrio de la sociedad o de este valor social cuando manifiesta estos sentimientos, y estos sentimientos o este valor subjetivo son compartidos por una gran proporción de la población. Y esa es la discusión que se da o que nosotros nos encontramos cuando nosotros hablamos de la Constitución en la cual nosotros nos encontramos ahora. O por lo menos se dio, no tanto desde lo que yo diga, sino desde lo que uno puede estar viendo, pudo ver los debates, si participaron en los cabildos lo pudieron discutir, con respecto a que no todos nos sentíamos representados por esa Constitución, sino que entendíamos que era una Constitución que se nos impuso, que es algo que nosotros hemos conversado. ¿Por qué se los digo como ejemplo? Porque ese hecho de tener un marco normativo que contenía en sí una serie de sentimientos, en los términos que ocupa Pareto, una cantidad de valores que no representan una gran cantidad de la sociedad, o que no convocan a una gran cantidad del pueblo, entonces se generan los quiebres de sistema, que es lo que nosotros hemos conversado hasta ahora y que nos llevan a toda una modificación, incluso a la creación de toda una institucionalidad distinta para la generación de la nueva Constitución, que es esta convención constitucional, ¿no? Que bueno, se quiso que fuera asamblea constituyente y no lo fue. Entonces ahí ustedes van viendo cómo nosotros todos estos postulados que vamos estudiando análisis económico del derecho se van dando y vamos viendo estas discusiones que se mantienen vigentes incluso hoy en día. E incluso cuando hablamos de la mantención y el equilibrio del sistema y cómo incluso las mismas reglas del análisis económico del derecho, las mismas reglas de la teoría económica, las mismas reglas de los sistemas de libre mercado, que es lo que habla después el texto que nosotros estamos ocupando como guía, uno de los textos que estamos ocupando como guía, nos dicen que, si no se obedecen esas determinadas reglas, es que nosotros nos encontramos ante este problema que nos lleva al quiebre del sistema. Como por ejemplo cuando yo les hablaba de la compensación de los perdedores. Si yo no compenso a los perdedores, se produce quiebre del sistema. Y uno de los defectos, y eso también lo decía otro texto que nosotros revisamos, que creo que era Calzamiglia, pero no estoy segura, que decía respecto a que como este conservadurismo actual, que más que decir neoliberal, ya es como una especie de libertinaje económico, trata de defenderse a través de Adam Smith para mantener un sistema moralmente injusto. Y el mismo texto de Calzamiglia hablaba que ni siquiera Adam Smith, cuando hablaba de que hablaba del hombre, pero nosotros ahora entendemos hombre y mujer, hombre, mujer y otros, nunca se imaginó que quienes iban a manejar el capital podían ser tan inmorales, ¿no? Y cuando yo les hablaba de inmoralidad, y creo que se los dije a ustedes, no me refiero a valores conservadores, sino que me refiero a este problema inicial económico. Es decir, para que yo pueda juntar mucho capital, para que yo pueda reunir mucho dinero, para que yo pueda acuñar grandes capitales, yo necesariamente tengo que crear muchos pobres. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un sistema donde tenemos pocos recursos para infinidad de necesidades, que es lo que nosotros estábamos conversando en clase y que hemos conversado también hasta este punto. Y eso lo vemos no solamente en nuestro país, sino que en general en muchos países, ¿no? Con respecto a cómo se va creando pobreza o cómo finalmente nos encontramos ante sistemas muy desiguales. Porque probablemente ustedes, si han estado leyendo tanto los textos que nosotros tenemos en el análisis económico del derecho, como los diarios de lo que está ocurriendo aquí en Chile en particular, la discusión siempre se centra hacia más que el crecimiento económico, hacia cómo hacemos que nuestro sistema sea más justo y equitativo. Probablemente eso sí lo han visto y lo han revisado, o lo pueden tener en mente, o han escuchado de la discusión.
Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo qué papel juega entonces el derecho en esta idea del equilibrio social. Juega un papel muy importante cuando nosotros hablamos de este marco regulatorio, pero también tiene que ver que nosotros no podemos crear derecho, no podemos crear norma para modificar realidades. Y eso es algo que nosotros conversábamos ya dentro de las primeras clases que nosotros teníamos de análisis económico del derecho. Yo, por más que yo quiera modificar una conducta, por más que yo quiera generar incentivos, yo no puedo modificar una conducta solo por la creación de una normativa. Y el ejemplo que nosotros veíamos era en clases la creación, la modificación de la ley de tabaco en Chile, que es una ley bastante más dura hoy en día en cuanto al consumo en lugares públicos, y más que lugares públicos, en lugares cerrados, perdón, o lugares donde se consumen alimentos, de tabaco, cosa que años atrás, del 1990 al 2000, era posible hacer en Chile. Es decir, yo voy restringiendo este consumo y lo que busco es que eventualmente baje el consumo de tabaco en Chile. Nosotros concluíamos, de forma muy apresurada, por supuesto, porque no teníamos los números exactos, pero es una realidad, en realidad el consumo de tabaco, a pesar que seguimos subiendo los impuestos y a pesar que creamos normativa más dura, la gente sigue consumiendo tabaco. A pesar de que seguimos informando de que el consumo de tabaco es altamente dañino para la población sigue consumiendo tabaco. Lo mismo el alcohol. Ahí uno va discutiendo, ¿no? Estas ideas racionales o cómo nosotros tomamos estas supuestas decisiones siempre racionales y siempre pensando en nuestro propio interés. Entonces ahí es donde se produce esta discusión con respecto a esta eficacia del análisis económico del derecho, con respecto a esta garantía del bienestar social y esta idea de la teoría de la elección racional. Esta teoría de la elección racional, que probablemente ustedes puede que recuerden y que tiene que ver con lo que yo les estoy conversando ahora, asume que las y los individuos luchan siempre por maximizar su utilidad, pero no especifica de dónde surgen estas preferencias o deseos de las y los individuos. Si nosotros siempre estaríamos en este concepto que tiene como el sistema económico, en la teoría económica, que nosotros siempre estamos como en una constante lucha para obtener el mayor beneficio a costa del otro, lo que no se puede anticipar es de dónde surgen los intereses, las preferencias, los deseos que nosotros tenemos como individuos. Hoy en día, esto que nosotros estamos conversando es un poquito cuestionable cuando lo vemos desde el punto de vista del consumo y cuando lo vemos desde el punto de vista de cuánta información nosotros mismos voluntariamente estamos entregando a las redes, ¿no? Que probablemente también saben, porque fue muy conocido, fue un caso muy bullado, y muchos de nosotros utilizamos diversas plataformas digitales que nuestra información, la información que nosotros entregamos a ciertas plataformas, incluso ha sido vendida. ¿Sabían eso? Sí. Por ejemplo, existía una discusión, no era discusión, de hecho fue condenado. En el caso de Facebook, que ahora se llama Meta, fue condenado porque en efecto se creó toda una base de datos con respecto a la información de todas las y los usuarios de Facebook, y recuerden que Facebook es dueño de WhatsApp y es dueño de Instagram, no sé si es dueño de otras más, pero con eso ya es bastante, ¿no? Tiene una cantidad impresionante de información que nosotros voluntariamente entregamos a la plataforma. Entonces, incluso dentro del último contrato que tenía, de revisión de datos que tenía Instagram, existía la posibilidad que Instagram, cuando no lo ocupa, eventualmente pudiera prender la cámara como para poder ver qué es lo que cómo nosotros interactuamos con la plataforma. Entonces, para que veamos cómo nosotros voluntariamente entregamos esta información y cómo entonces esta duda que podíamos tener desde el punto de vista de esta teoría de la elección racional, quienes nos ofrecen determinados bienes y servicios, que son quienes compran esta información, ya están accediendo a esa información y somos nosotros mismos quienes estamos entregando esta información de forma voluntaria porque queremos ocupar estas plataformas sociales, ¿no? Plataformas sociales como muy interesantes, ¿no? Y de hecho se produjo también una discusión con respecto a las plataformas sociales, particularmente con TikTok. ¿Ustedes son usuarios y usuarias de TikTok? Sí. O Yo sea, creo que no es muy grabo válido. TikTok, pero sí, sí lo uso mucho. Y si grabara tampoco estaría mal, pero sí, lo tienen, lo ha visto, pero yo creo que hay muchos que por lo menos lo han visto o saben de qué se trata. TikTok entiendo que es una plataforma que es china, ¿no?
Sí, sí, es China. Sí, porque creo que Estados Unidos, porque puede sonar muy, para que vean la importancia de la discusión que estamos dando. Son tan importantes estas cosas que a uno le pueden parecer como tan estúpidas, ¿no? TikTok, bailar, hacer videos en línea, o subir fotos a Instagram, o entregar información a Facebook. ¿Por qué esta discusión se vuelve importante? Estados Unidos se preocupó mucho por esta plataforma TikTok porque se hizo extremadamente popular en el mundo y específicamente en los usuarios norteamericanos. Y China tiene un bloqueo de las aplicaciones norteamericanas y tiene sus propias versiones en el territorio chino, porque China presume que Estados Unidos quiere obtener información de la gente de esta República China. Y por otro lado, creó esta aplicación que se hizo muy popular, TikTok, incluso entre gente muy famosa en Estados Unidos, y se ocupó y se masificó en el mundo, y Estados Unidos incluso en algún momento quiso bloquear TikTok, y se produjo toda una discusión porque si bloqueaban TikTok se producía una lucha, casi una disputa económica entre Estados Unidos y China en particular. O sea, para que vean cómo, porque probablemente TikTok también obtiene información de sus usuarios. Eso claramente, a pesar de ser una aplicación que a nosotros nos podía parecer tan inocente en cuanto a que uno baila, sube videos, etcétera, le pone música, fondos, colores, lo que sea, el punto principal es la información que nosotros entregamos a esa aplicación y cómo esa información va a ser utilizada por terceros. Y esto tiene que ver con esta idea de la teoría de la elección racional. Me decía esta idea que nosotros, como continuando sobre esta idea de la elección racional, nosotros somos nuevamente un maximizador racional de nuestro propio interés, y esto conlleva a que nosotros actuemos siempre en virtud de determinados incentivos. Y de esta proporción nosotros derivamos ciertos principios fundamentales económicos, es decir, de esta idea de la teoría de la elección racional. Primero, la relación inversa que se produce entre el precio cobrado y la cantidad demandada, que es lo que nosotros conocemos como la ley de la oferta y la demanda, que algo hemos conversado y que probablemente ustedes estudiaron en económico o en economía dentro de los primeros años y que además no requerimos saber con tanto detalle en esta parte, pero que yo creo que ustedes manejan un poco, es decir, cuando yo tengo un producto que es altamente demandado, lo que ocurre es que la curva sube y por tanto, como todo el mundo quiere este producto en particular, estamos dispuestos a pagar un determinado valor que va subiendo. Cuando este valor se vuelve muy alto, eventualmente ya no todos vamos a poder consumir este bien, a pesar que quizá lo queremos, y por tanto baja la demanda. Cuando baja la demanda, se vuelve a bajar la curva y por tanto el precio baja. Es decir, porque ya no hay tanta demanda, el precio baja. Eso es lo que, sin ninguna intervención en un sistema económico de libre mercado, y esto es muy importante de decir, determina el precio y el valor de las cosas. Este juego de la oferta, de la ley de esta oferta y la demanda. Eso es lo que determina el valor. El problema que nosotros tenemos, y esto no tiene que ver con lo que estoy conversando ahora, pero se adelanta un poquito, es que nosotros tenemos ciertas problemas y externalidades que no nos anticipamos supuestamente cuando se crea el sistema de libre mercado, como por ejemplo, que quienes me están ofreciendo un determinado producto se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo para todos cobrarme lo mismo. Ejemplo, y sobre todo porque estamos hablando de un mercado donde verdaderamente no tenemos una verdadera competencia en Chile, la AFP. Si yo cambio de FP o me voy a una nueva FP o alguna distinta, en general todas me ofrecen cosas muy similares. Sucede lo mismo si nosotros hablamos de la banca en Chile. Y estos ejemplos que yo estoy dando se los puedo dar a nivel mundial, ¿no? De diversos valores, para que veamos cómo se discute o por qué es tan importante esta externalidad que yo les estoy mencionando con respecto a que quienes me ofertan el producto se pongan de acuerdo. Cuando se ponen de acuerdo, entonces se pierde el beneficio que tiene el libre mercado. Porque entonces yo ya no me quedo con los agentes más eficientes, sino que me quedo con los agentes que están de acuerdo. Y los que están de acuerdo probablemente son los que manejan más recursos. Entonces, pues, esa es la discusión que se da. El segundo punto con respecto a estos principios fundamentales de la economía que se derivan de esta teoría de la elección racional que nosotros hacemos en cada una de las decisiones que tomamos, me dice la teoría económica, es que los consumidores tratan de maximizar su utilidad. Es decir, cuando nosotros hacemos o determinamos comprar algo, y se me hace más fácil explicarlo por comprar, puedo aplicarlo a otras áreas, pero se hace más fácil con comprar. Cuando yo compro algo, lo que estoy haciendo o considero en mi decisión es que aquella cosa que yo estoy comprando vale más para mí que el dinero que yo estoy renunciando a pagar por esa cosa en particular. Si el dinero fuera más valioso para mí, entonces yo la cosa decidiría no comprarla. ¿Por qué? Porque soy un ser racional, hago una elección racional y por tanto trato de maximizar mi utilidad. Es decir,
Yo cuando compro algo es porque eso que yo estoy comprando, que tiene un valor de 100, para mí tenía un valor de 200, porque para mí era así de valioso. Por esa razón yo decido comprarlo, porque económicamente valía 100 más. Yo creo que ahí les queda un poquito claro esta idea, y aparte si ustedes lo llevan a sus propias necesidades o a sus propias elecciones concretas, con las cosas que ustedes compran, las decisiones que toman, se van dando cuenta que uno paga un determinado valor o decide en algunas ocasiones, no, saben que yo no voy a comprar esto porque encuentro que el valor es demasiado alto y el beneficio que me reporta no es lo suficientemente como justo para que yo decida comprar este producto o decida tomar esta determinada decisión. El tercer principio básico que nosotros encontramos en esta idea es que los recursos tienden a dirigirse hacia los usos más valiosos si nosotros permitimos el intercambio voluntario. Y esto tiene que ver con, o podría tener que ver con este ejemplo que nosotros veíamos del óptimo de Pareto, y de hecho lo tengo dentro de la esquema solamente como un ejemplo, porque ustedes ya lo conocen, como para que lo vamos a revisar esta idea del óptimo de Pareto, pero cuando nosotros hacemos la distribución inicial y asumiendo que repartíamos un bien a cada uno de los presentes en este momento en la sala, en esta sala virtual, y entendiendo que quizá los bienes que estamos repartiendo quizás no son del agrado particular de cada uno de los que estamos aquí, si nosotros permitimos hacer intercambios voluntarios entre nosotros, entonces se van a dar usos más valiosos. Es decir, quizá yo recibí, algo que fuera absolutamente no valioso para mí. No se me ocurre nada que no sea valioso para mí. Un lápiz. Digamos que un lápiz no es valioso para mí. Recibo un lápiz y lo puedo cambiar con Branco, que me ofrece algo, no sé, un iPod, que me puede ser más necesario a mí, por dar cualquier ejemplo. Y supongamos que valen lo mismo, ¿no? Entonces, como nosotros hacemos este intercambio, como esta cosa es más valiosa para mí, y quizás el lápiz es más valioso para usted, porque usted necesita tomar apuntes, entonces ahí, como yo hice o permití el intercambio voluntario entre los miembros que participan, entonces se tienden a dirigir hacia uso más valioso. Si yo me hubiese quedado con el lápiz, quizás ese lápiz no era valioso para mí porque yo en ese momento en particular no necesitaba escribir o tenía muchos lápices, por dar un ejemplo para que se entienda esta idea súper básica y nuevamente lo que siempre se discuta del análisis económico del derecho, que se explica, se confirma y se autoconfirma con esta idea principal de que los ejemplos son súper concretos y a situaciones súper concretas. El problema que se da en la teoría económica, que lo dice este texto y varios de los textos que hemos leído nosotros, es que cuando lo llevamos al problema macro, es decir, lo sacamos de este ejemplo que me da el óptimo de Pareto, o lo sacamos del teorema de Coase, entonces nos damos cuenta que se vuelve un poquito más difícil o cuesta comprobar estos supuestos del análisis económico del derecho, o más que del análisis económico del derecho, de la teoría económica. Entonces, esta teoría de la elección racional solo establece una ordenación consistente en estas alternativas que nosotros tenemos como individuos. Es decir, por ello no hay nada irracional, y este es el ejemplo que yo les daba hace un ratito, y aquí es un ejemplo con respecto a la manzana que les decía yo, y la naranja, pero en este caso me dice, no hay nada irracional en que un individuo prefiera un mango a un tángelo y que otro prefiera lo opuesto, es decir, que otro quizá prefiera un tángelo por sobre el mango. Sin embargo, sería irracional para un individuo preferir mango a un tángelo en una ocasión y preferir un tángelo a un mango en otra, sin que nada haya cambiado, lo que yo les mencionaba hace un rato. Es decir, para que funcione el modelo de poder predecir las conductas de las personas, entonces, salvo que algo cambie, probablemente yo siempre voy a escoger mangos o siempre voy a escoger tángelos. O la gran mayoría de las ocasiones voy a escoger tangos y mangos. Mangos y tángelos, los cambié. Por ejemplo, ¿han visto la serie Black Mirror? No, profe, la he escuchado, pero no la he visto. Sí, yo sí. Véanla, súper buena. Véanla y es una serie británica. ¿Por qué se las digo que la vean si tienen la oportunidad de verla? Porque es bien crítica y da unos ejemplos bastante buenos, incluso, por ejemplo, con respecto a la dependencia que podemos tener con las redes sociales, como que hace que uno se cuestione bastantes cosas. Y hay un capítulo que es muy interesante, que no sé si decírselos porque se los voy a decir. No, sí pueden verlo, pero se trata específicamente con respecto a estas decisiones, como con respecto a la frecuencia de las decisiones que puedo yo tomar. Sí, no los quiero adelantar si que no lo han visto. Entonces, sí que lo ven eventualmente, es un capítulo que
me muestra una pareja que se está conociendo y que, sí, una pareja que se está conociendo a través de una aplicación y cómo eventualmente llegan a quedarse juntos o no, o si lo ven o no. Entonces, para que vean si cómo nosotros constantemente repetimos las mismas decisiones o cambiamos, si nosotros cambiamos algún parámetro. Pero como no la han visto, prefiero que lo vean, si es que eventualmente la ven. Pero recomiendo que lo vean, porque es bien interesante en cuanto a crítica a nuestro sistema actual. Ya. De esta manera, ¿por qué es tan importante esta idea de la elección racional? ¿O por qué a nosotros nos sirve esta idea de la elección racional? Porque sobre este supuesto se plantea esta teoría de la elección racional. Nosotros podemos predecir resultados y patrones de elecciones individuales. Con mayor frecuencia, esta teoría de la elección racional se basa en el supuesto adicional de que los individuos son autointeresados, de modo tal que se comportan como si hagan un comprensivo balance de costos y beneficios que les permite llegar a un acto que maximice la ventaja personal. Es decir, esta teoría de la elección racional me dice que nosotros como individuos, las decisiones que tomamos siempre las hacemos racionalmente, pensando lo que estamos tomando, y como nosotros actuamos bajo nuestro propio autointerés y nuestro propio beneficio, entonces nosotros mismos, se supone, cada vez que tomamos decisiones, sea de comprar una cosa en particular, sea de obedecer una determinada norma, sea de redactar un determinado trabajo de una determinada manera, sea estudiar para una determinada prueba, sea asistir a clases, no asistir a clases, participar a clases, no participar a clases. Todas esas decisiones que nosotros tomamos son decisiones que nosotros tomamos racionalmente. Y como nosotros somos individuos autointeresados, no solo es una decisión racional, sino que es la mejor decisión para mí, porque yo estoy pensando en mi propio interés. Y me dice la teoría económica incluso, debido a que yo actúo como mi propio interés, mi autointerés, cuando yo me equivoco, por ejemplo, si yo tomo una decisión racional, es decir, lo pensé, concreto, tomé la decisión, y después el resultado de mi decisión es negativo, entonces yo mismo me autosanciono. Es decir, por dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo complejo, porque yo no he revisado sus trabajos, entonces para que estén tranquilos, no me refiero a ninguno de ustedes. En la rúbrica decía específicamente que uno tenía que tener cuidado con el plazo, ¿no? Es decir, que no fueran a poner o como a pegar una hoja completa de otro autor o un segmento sin siquiera citarlo, ¿no? Lo racional, una decisión racional, sería entonces que yo, revisando la rúbrica, al hacer el trabajo, no plagie, no indique una parte específica de un autor sin indicar. Por ejemplo, yo aquí les digo cosas que dicen autores expresamente, pero en el apunte que yo tengo, yo pongo la presencia del derecho en la obra de Wilfredo Pareto. Es decir, se sabe que la idea no es mía, sino que es de Pareto, o es de Mercedes no sé cuánto. ¿Se fijan? Entonces, es una decisión racional. Digamos que yo racionalmente tomé la decisión, yo soy alumna de este ramo, yo miré la rúbrica, yo vi el tema del plagio y yo voy y copio a 5 autores y no pongo ninguna cita. Es una decisión racional. Se supone, según lo que me dice esta teoría de la elección racional, que yo sopesé los pros y los contras de esta decisión. De yo decidir plagiar o decidir copiar a otro autor y no establecer o no indicar la cita de lo que yo estoy trabajando. Es una decisión racional. El costo de esa decisión va a ser que cuando yo lo revise o lo pase por la plataforma que revisa si yo plagié o no plagié, es que voy a tener una mala nota. Cuando yo reciba esa mala nota, como yo soy un individuo autointeresada en mis propios intereses, entonces yo solita me sancioné, porque yo tomé la decisión racional de no seguir la rúbrica, de no citar, y por tanto recibí una sanción. Por eso los pongo como un ejemplo, pero nuevamente estén tranquilos, porque yo sus trabajos todavía no los he mirado los trabajos de otros compañeros de otros cursos, entonces para que estén tranquilos con respecto a eso. Creo que ahí les queda un poquito claro esta idea de la elección racional o cómo esta opera, ¿no? Y que siempre nosotros actuamos racionalmente independiente de que el raciocinio que nosotros hacemos tenga un buen resultado para nosotros. Y la teoría económica me dice que cuando no tiene un buen resultado, entonces nosotros mismos o nosotras mismas nos autosancionamos. Y como nos autosancionamos, entonces en lo futuro, debido a la sanción que vamos a recibir por nuestra propia decisión racional que no tuvo un buen resultado, vamos a cambiar nuestra actitud con respecto a esa determinada conducta. En el ejemplo que yo les decía, en el ejemplo
que digamos que yo no citaba a un autor que yo estoy ocupando, entonces yo solita me voy a sancionar más adelante cuando hago un trabajo, cuando hago una sentencia, o etcétera, ¿no? El trabajo que yo pueda realizar como abogada. Les digo lo de la sentencia, creo que se los he dicho, pero se los reitero, ¿no? Porque se comprobó que en Chile hay jueces y juezas que plagiaban sentencias de otros jueces y juezas, cortaban y pegaban partes en sentencia, y estamos hablando de tribunales superiores de justicia en Chile. Y les comento, porque no sé qué tan atentos están del proceso constituyente, porque sé que en algún momento estábamos todos muy atentos, pero ahora no todos estamos tan atentos. Se está discutiendo sobre la configuración del Poder Judicial, de que ya no haya una jerarquía. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? No, profe, no sabía. No me lo imagino. Sí. Yo creo que va a haber una oposición tremenda por parte del Poder Judicial, porque finalmente todos los jueces van a ser iguales, jueces y juezas. Eso es lo que pretende la Asamblea Constituyente. La Convención Constitucional pretende eso. O sea, todavía no lo hace, lo está debatiendo, no tiene que ser votado y etcétera, pero quienes están trabajando en esa comisión ya lo están planteando públicamente, e incluso le recibieron una misiva, creo, de parte de un grupo importante de magistrados en Chile, a fin de que un juez de letras, un juez de la Corte de Apelaciones y una jueza de la Corte Suprema sean todos jueces. Es decir, ninguno esté por sobre el otro. Y ustedes, yo creo que algo, porque ya están haciendo su práctica, conocen de cómo funciona la jerarquía de los magistrados y del poder que tienen los ministros de la Corte de Apelaciones y del poder que tienen las y los ministros de la Corte Suprema. Entonces va a ser difícil, va a ser una discusión bien interesante, pero que yo creo que quizás es importante que se dé, ¿no? En cuanto a algunas malas costumbres que hay por ahí. Se los menciono no porque tenga que ver con esto, sino porque lo recordé mientras les estaba hablando de esta elección racional. Como en términos nuevamente, y esto también me da como una noción y me confirma lo que hemos conversado hasta este punto, que todo este proceso constituyente en Chile, todo lo que estamos viviendo, como que busca la equidad, ¿no? Trata de buscar igualdad, ¿no? Igualdad en sí misma, ¿no? Desde la forma en que nosotros lo podemos entender, que ya no tengamos estas como resabios de poder y de estos ejercicios como de poder a veces no muy legitimado y que es cuestionado por la población. Ya, todo esto que nosotros estamos revisando, esta teoría de la elección racional, esta teoría económica del bienestar, provienen de las ideas que nosotros hemos estudiado desde el principio de Adam Smith, el que nos indicaba que en un mercado competitivo, nuevamente, los individuos racionales y egoístas, porque recuerden que él asumía que nosotros éramos egoístas, perseguíamos nuestro propio interés, producen sin conciencia de ello y guiados por esta mano invisible un resultado ni previsto ni querido, que es este mayor beneficio social. Incluso algunos hablan, trabajando desde Smith, en lo que se habla es como la teoría, parece como no me acuerdo si no es el derroche, es como si hablamos de una especie de pirámide de la realidad económica, y quienes tienen más poder y dinero se encuentran como en la parte más arriba. Entre más tengan esto, de a poquito como que al resto nos va a llegar lo que les va sobrando a ellos. No sé si han escuchado esa teoría o esa doctrina, que me dicen que de esa forma, entre más aumentan los que están arriba, más lo que sobra nos llega al resto, ¿no? Súper cuestionable lo que es como la postura, y en la realidad no ha sido así, ¿no? Pero no me puedo acordar el nombre en particular. Se parece como a Derroche, pero no es ese el nombre en particular. Ya vimos todo este punto y ahora les quiero hablar del teorema de Coase. Y eso es lo último que vamos a ver hoy día. ¿Qué es lo que saben del teorema de Coase? Bueno, en mi caso yo tuve que hacer el trabajo sobre el teorema de Coase y la asignación de derecho. Entonces bueno, lo sabes. Claro, el teorema, bueno, en general, así como intentando buscar su, por así decirlo, naturaleza, como es una forma a través de la cual este autor busca explicar una asignación eficiente de los derechos en la sociedad. Señala que si es que los costes de negociación son muy bajos o nulos, y además los derechos de propiedad están bien definidos, creo que ya no se solucionaría el problema de las externalidades, me parece. Y por tanto la distribución de los recursos sería eficiente.
sería lo más eficiente. El problema es que siempre lo centra como en un ejemplo muy concreto, ¿no? Aquí yo les puse en la lámina, Sí. no sé si lo ven bien. Los argumentos del propio Coase son los siguientes. Ante la presencia de determinadas externalidades, siempre será posible la consecución, el logro, de una externalidad óptima y de un máximo nivel de bienestar a través del teorema de Coase. Esto se logra a través de la negociación, y él dice, en el caso de la negociación, solo se logra si la negociación se produce a costo cero, como decía usted. Si nosotros sumamos valor o costo cada vez que las personas se sientan a negociar, entonces fracasa esta idea de lo eficaz, ¿no? De lo eficiente a través del teorema de Coase. Y el sistema de precios funciona sin costos y no existen efectos de renta en el marco del equilibrio general. Esto en general es el teorema de Coase. El ejemplo típico, y se los voy a dar para que lo conozcan, que probablemente Branco también lo hizo en su trabajo, o quizás dio el ejemplo del pastel, es que nosotros consideremos una fábrica. Ese es el típico ejemplo que da Coase para tratar de explicar este teorema. Y dice, una fábrica que produce ciertos niveles de contaminación, y estos niveles de contaminación en particular dañan la ropa que tienden los vecinos de 5 viviendas que se encuentran alrededor de esta fábrica. Si nosotros no introducimos ninguna otra medida correctiva, cada uno de estos individuos, es decir, de las 5 casas que se encuentran alrededor de la fábrica, va a sufrir daños por un costo de $75, y eso nos va a dar un costo total de daños, debido a esta contaminación que produce la fábrica, de $375. Estos daños causados por el humo, nosotros podríamos eliminarlos de 2 formas posibles. Una, instalando un filtro depurador en la chimenea de la fábrica a un costo de $150, o proporcionando a cada uno de los vecinos de la fábrica, estos 5 vecinos, una secadora eléctrica, es decir, para que ya no tiendan su ropa afuera a un costo de $50 cada una. La solución eficiente de las que les estoy dando yo ahora, y me dice el texto también, es instalar un depurador en esta chimenea de la fábrica, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el desembolso que vamos a hacer es solamente de $150 a un costo que es más barato que comprar las 5 secadoras para los 5 vecinos que viven alrededor de la fábrica. Lo que Coase plantea fue que si se produce un resultado eficiente en el caso que se atribuyese a los perjudicados este derecho al aire puro, o si nosotros le asignamos a la fábrica el derecho a contaminar. Entonces ahí se produce una distinción en el teorema de Coase. Si nosotros tenemos el derecho a gozar aire puro, y piensen en la Constitución, porque la Constitución, acuérdense que ya terminó el reglamento, la nueva Constitución, y que actualmente se están dividiendo en diversas comisiones, una de las cuales va a discutir temas de medio ambiente, y uno de los temas que ya se dice que se va a discutir es si en Chile nosotros vamos a tener o no este derecho a contaminar. Y si tenemos derecho a contaminar, se aplica entonces este teorema de Coase bajo la línea del derecho a contaminar, o por otro lado, si tenemos este derecho a un medio ambiente libre de contaminación como una garantía propiamente tal, entonces también cambia la aplicación del teorema. Por eso es que se los menciono. Si hay derecho a gozar aire puro o limpio, ¿no? La fábrica tendría 3 opciones: contaminar y pagar $375, pagando esta multa que establece el Estado por el daño que ocasiona; instalar el filtro depurador por el valor de $150 a fin de dejar de contaminar o de contaminar mucho menos; o comprar 5 secadoras a estos vecinos que están alrededor de la fábrica por un costo de $250. Si nosotros lo vemos en términos netamente económicos y por los costos, estamos hablando de este derecho a gozar aire puro, a la fábrica lo que le conviene es instalar este filtro depurador por $150. Y esta es la solución más eficiente. Si tuviera derecho a contaminar la fábrica, los perjudicados, es decir, los vecinos, porque entonces ya no sería problema de la fábrica, sino de los vecinos, tendrían 3 opciones: sufrir los daños colectivos por la suma de $375, comprar 5 secadoras por el costo de $250 para todos los vecinos, es decir, dividido entre los 5, o comprar un filtro depurador, o sea, los 5 vecinos comprarle un filtro a la fábrica para que la fábrica deje de dañarlos. ¿Cuál es el objetivo o lo que trata de decir Coase? En todos los casos, sea si tenían derecho a contaminar, si no tenían derecho a contaminar, y estableciendo que los costos de negociación son 0, la solución más eficiente siempre va a ser comprar el filtro. ¿Por qué? Porque la solución más eficiente de comprar el filtro es la más barata, porque ve la eficiencia como el costo más barato. Esto que nosotros vemos desde Coase, es decir, y que después se va trabajando mucho más en el análisis económico del derecho, lo vamos a ver más adelante en lo que es la configuración del costo de los accidentes.
Y en esto del costo de los accidentes, que también se trabaja mucho en el análisis económico del derecho, se habla de un término en inglés que se llama cheapest cost avoider, es decir, que más que nosotros preguntarnos en términos de justicia quién fue culpable de un determinado accidente, o más que preguntarnos quién es el responsable de una determinada contaminación, lo que a mí me interesa es a quién le sale más barato pagar por eso. Y es ahí donde nace o se configura todo este sistema de los seguros, y de los seguros a todo daño, los seguros que nosotros podemos contratar. Y el ejemplo que yo daba en este ejemplo de cheapest cost avoider, en los seguros automovilísticos hoy en día, los seguros alternativos, los que uno opta por su vehículo, no lo obligatorio por la ley, incluso en mi seguro en particular, y yo creo que la gran mayoría de los seguros de vehículos, yo puedo estar bajo los efectos del alcohol y tener un accidente, que digamos sobrevivo a ese accidente y causo daños en la propiedad de otra persona, mi compañía aseguradora de todas maneras va a pagar el costo de ese accidente. Y eso se relaciona directamente con esto. ¿Por qué? Porque es el costo más barato. Porque si nosotros empezamos a discutir quién es responsable en tribunales, etcétera, los costos son mucho más altos en cuanto a dinero que vamos a gastar, además de que estamos hablando que cada vez que nosotros nos sentemos como a negociar o a trabajar ante tribunales, eso tiene un costo alternativo, etcétera. Es decir, el costo más barato es que la aseguradora pague y yo pague la prima, y bueno, si yo soy una conductora sumamente irresponsable, siga conduciendo alcoholizada y vuelva a chocar y ojalá no me mate ni me mate ningún tercero, ¿no? Estoy siendo súper irónica, pero para que entiendan esta noción de que lo único que le importaría entonces a la teoría económica es quién es el más eficiente en cuanto al costo sea menor para poder encontrar una solución. Siempre que hablemos que nos encontramos ante que cada vez que nosotros nos sentamos a negociar, negociamos a costo cero. Si nosotros no negociamos a costo cero, entonces ahí cambia la dinámica de estos costos y de estos valores. Ya. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos conversado hoy día? ¿No, profe? ¿No? Ya, entonces, 2 segundos. Dejo de presentar y tenemos clases el próximo martes. No recuerdo cuándo tenemos pruebas. 15 de diciembre. Ya falta todavía, entonces estamos bien. Entonces seguimos tenemos clases la próxima semana y vamos a seguir revisando algunas partes de este texto de la teoría del bienestar y de cómo se relaciona el bienestar con análisis económico del derecho, y el último texto que tiene la plataforma para que lo revisen si es que no lo han revisado. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a entender muchas nociones que estudiamos antes, porque encuentro que es bastante didáctico. Así que nos vemos el próximo martes. Chao, un gusto verlos y escucharlos. Chao. Chao, igual, hasta luego.